Saludos chicas y chicos, de nuevo por acá. Este día vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a dejar de lado la parte geométrica y vamos a cambiar al área de estadística y probabilidades. Dentro de esto me parece importante tal vez que aquellas y aquellos estudiantes que estuvieron el año pasado en la sección 8.1 me indiquen, ojalá por la plataforma Teams, en los comentarios de la publicación, si estuvieron viendo algo de estadística del año pasado. Yo sé que los estudiantes del 8.2 pues estuvieron trabajando un poco con eso, yo estuve trabajando con ellos esa parte de la estadística, entonces sí me interesaría saber si la trabajaron el año anterior. Si no la trabajaron el año anterior, justamente es para realizar un video adicional que explique esta parte de la parte básica de la estadística que vamos a utilizar para este video. Ojalá de preferencia que lo pudieran hacer en los primeros días de la semana para que pueda grabar el video entre esos primeros 2 días, tal vez entre lunes y martes, y poderlo subir a más tardar el martes para que tengan acceso a esa información y puedan trabajar además este presente video y entiendan un poco mejor los conceptos que aquí vamos a discutir. Como les decía, vamos a trabajar en el área de estadística y probabilidades. Vamos a hablar un poco de la parte de la probabilidad. Esta semana, en general, la parte que vamos a discutir propiamente de nuestro temario es una parte enteramente teórica. Entonces no vamos a tener como tanto trabajo esta semana para hacer más allá de ver el video y contestar algunas de las preguntas que se van a ir formulando en la guía de trabajo autónomo. Entonces, vamos a dar propiamente datos generales de la probabilidad para que entendamos qué es lo que de qué es lo que estamos hablando propiamente. Cuando a uno le mencionan probabilidades, uno pues, es probable, valga la redundancia, que no tenga un concepto claro de qué es lo que le están hablando, más allá de lo que uno entiende por algo posible o algo que puede que ocurra o puede que no ocurra. Es tal vez la idea más básica que podemos tener respecto a la probabilidad en sí. Pero vamos a verlo desde un punto de vista un poco más coloquial, digamos, un poco más de la vivencia popular nuestra, en donde vamos a tener algo que vamos a conocer como el concepto de azar. No sé si ustedes están familiarizados o familiarizadas con el concepto de los juegos de azar. Los juegos de azar, cuando estamos hablando propiamente de probabilidades, pues son una cosa un poco diferente, pero si lo hablamos propiamente de lo que hacemos nosotros en nuestro vivir cotidiano, vamos a tener presencia de algunos elementos que son, digamos, disponibles en cualquier momento para nosotros. Por ejemplo, vamos a tener los mazos de cartas. No sé si todos y todas saben los mazos de cartas, si no, próximamente les voy a estar explicando un poco referente a estas cosas. Entonces, cuando estamos hablando de cartas, estamos pensando en juegos de azar. 21, ron, inclusive el mismo juego de tonto. Bueno, existen muchas variaciones de juegos que se pueden hacer con cartas, pero en probabilidad vamos a aplicarlo de una manera un tanto diferente, pero eso es lo que uno conoce como azar. También vamos a tener el concepto de los dados. Tenemos dados y creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es un dado, si no es que todos sabemos qué es un dado, ¿verdad? Que es un cubo con sus bordes limados y cada una de sus 6 caras tiene un número, ¿cierto? Ese es el dado que nosotros conocemos regularmente. Entonces eso es lo que nosotros conoceríamos como el concepto de azar, que es utilizar estos elementos para realizar un juego
y que a la larga puede tener o un resultado positivo o un resultado negativo y que en muchas ocasiones el resultado es negativo, no necesariamente positivo. Entonces ahí es donde va a entrar la probabilidad y va a hacer las cosas un poco distintas. Entonces vamos a ir explorando algunas cosas dentro de lo que nosotros podríamos visualizar más en la parte matemática. Al fin y al cabo, el problema nuestro no es el hecho de que usemos cartas o que usemos dados para realizar algún juego. El problema es que ese azar que nosotros conocemos coloquialmente tiene variantes. Por ejemplo, y voy a citar una de las variantes más sencillas de todas, que son los dados. Cuando hablamos de los dados, nosotros pensamos en ese cubo de 6 caras, pero resulta que no solamente existen esos dados. Aquí tienen un ejemplo de dados diferentes. Y ustedes verán, ahí hay uno de los dados que nosotros conocemos. Y lo podemos ver. Acá les estoy marcando, ¿verdad? El dado que nosotros conocemos de 6 caras. Pero existen dados de más caras. Entonces aquí las cosas son diferentes. Por ejemplo, este dado que está aquí es un dado de 8 caras. Bastante diferente. Este otro que estoy marcando por acá es un dado de 20 caras. Y así van a haber variaciones, va a depender mucho de la herramienta que estemos utilizando para que el azar nos funcione positivo o negativamente, o sea, obtengamos un resultado positivo o un resultado negativo. Entonces, pues obviamente que para nosotros resulta algo un poco difícil trabajar con este tipo de cosas. Lo que vamos a hacer es estandarizar un poco el trabajo en lo regular, digamos, en lo normal, que sería el dado, este, el dado tradicional, ¿verdad? Que sería el de 6 caras, ese que queda marcado por ahí. Y trabajar un poco de la mano de ese. Pero bueno, otra de las variantes que tiene el azar tradicional, que nosotros conocemos, es la suerte. Hay gente que dice que tengo suerte, no tengo suerte. Bueno, la Lotería Nacional, por ejemplo, la gente dice que hay suerte dentro de la Lotería Nacional. Que para pegar hay que tener suerte, que a veces uno tiene mucha suerte, a veces no tiene suerte, a veces se basan en sueños y se hacen cálculos al respecto para ver cómo trabajar esos sueños y hacer, hay gente que inclusive hace cálculos con esos sueños porque dicen que es que mi abuela me visitó en los sueños para que yo pegue la lotería. Y hay gente que cree mucho en eso. Y esos son conceptos que matemáticamente no son válidos, pero que regularmente es lo que tenemos en nuestro vivir cotidiano, ¿verdad? Dentro de este azar cotidiano que nosotros tenemos, uno se genera una cierta expectativa, ¿sí? Uno se genera una cierta expectativa del azar y uno dice, no, yo voy a jugar para ganar, no me interesa jugar para no ganar, ¿verdad? Uno juega con la intención, la fe, la esperanza, no sé, el adjetivo que le quieran dar, de ganar, de obtener una ganancia por ese juego que estoy jugando, que al final del cabo es una apuesta, ¿no? Y esa apuesta pues va a tener dos posibilidades, o que ganen o que pierdan. Pero bueno, matemáticamente existen formas de visualizar el azar de una manera un poco diferente. De hecho, existe una película que ilustra muy bien esta situación y los invito a que la vean. Esta película, que les dejo por acá la cartelera, se llama Blackjack. Blackjack o 21 es una película en donde estudiantes avanzados, bueno, destacados, digamos, en compañía de un profesor, estudian la forma de cómo
hacer trampa en este juego tan famoso y generan una ganancia exorbitante de dinero y viven a sus anchas, etcétera, o sea, muchas cosas. Ahí ustedes la podrán ver, los que puedan, las y los que puedan verla. No es algo obligatorio en realidad, si tienen la opción de hacerlo, perfecto, sería muy bueno. Aquellas personas que tengan la opción de ver la película, les agradecería por favor que realicen un pequeño comentario de la película y me lo envíen por favor a la plataforma Teams. Este comentario de la película para poder nosotros después socializar esto entre todos y poder hacer comentarios al respecto. Yo voy a abrir un foro para para este espacio. Bueno, dentro de la plataforma Teams lo que voy a hacer es abrir un espacio, un canal específico para que discutamos respecto a esta película, aquellas personas que tengan la opción de verla. Ojalá todas y todos pudieran verla, pero sí sería una buena idea. Ok, entonces les decía que lo que uno quiere es ganar, por supuesto. A nadie le molestaría que llegue a jugar a un casino, por ejemplo, y salga con una cosa como estas. Un cheque por casi $1.000.000. Bueno, si a mí me lo dieran yo sería muy feliz, pero bueno, yo creo que ustedes también, pero esa no es la idea. La idea es que el azar tiene unas características muy diferentes a lo que uno conoce como azar regularmente. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver esas diferencias que existen. Nosotros propiamente no vamos a hablar del azar como lo hemos venido discutiendo hasta el momento. Vamos a hablar del azar matemáticamente. Para nosotros lo que nos interesa es la probabilidad en sí. La probabilidad, y la voy a definir ahorita de manera muy, digamos, coloquial, no vamos a hacer una definición todavía formal, vamos a dar una definición un poco informal para que nos demos una idea de qué es. La probabilidad es una posibilidad de que algo ocurra o no. Ese algo nosotros lo vamos a conocer después como evento, pero por ahora es la posibilidad de que algo ocurra o no. Matemáticamente, la probabilidad se da numérica. La probabilidad numérica es un número que me dice cuál es la probabilidad de que algo ocurra o no, o de que algo vuelva a ocurrir o no. Eso es un concepto que vamos a manejar y van a ver que se va a manejar. Entonces, por ahora nos interesan las aplicaciones primero de la probabilidad. Las aplicaciones de la probabilidad son muchísimas y hoy vamos a hablar de 4 que son tal vez más conocidas por nosotros, que tal vez nos llevemos alguna sorpresa en alguna medida, pero vamos a tener esas aplicaciones de la probabilidad en la vida real. La primera aplicación que vamos a discutir es el clima. Sí, como suena, la matemática aplicada al clima. No sé si ustedes lo han visto, pero generalmente las personas que dan el pronóstico del clima en las televisoras son meteorólogos. Los meteorólogos son estudiantes de física, que es al final matemática aplicada, con algunas otras situaciones particulares, pero la matemática en su parte probabilística puede ayudar en la predicción del clima. Por supuesto, existen modelos bastante complejos que nos van a permitir a nosotros predecir el clima. A grandes rasgos les puedo mencionar que las grandes empresas que se encargan de trabajar con pronósticos del clima pueden pronosticar el clima con una efectividad bastante alta, inclusive casi el 95%. Y lo que hacen simple y sencillamente es tomar un modelo matemático y utilizar una computadora especial que va a generar el modelo de pronóstico del clima.
Pero bueno, es una situación bastante complicada. Simple y sencillamente les mencionaba que una de las aplicaciones de la probabilidad es el clima. ¿Esto qué es lo que hace? Simple y sencillamente toma lo que ha pasado en épocas anteriores y dice, ok, lo más posible es que esto fue lo que se repitió más veces o esto se repitió cada cierto tiempo y ahora le toca que pase esto. Simple y sencillamente estudia lo que ya pasó para decir qué es lo que puede pasar. Por eso es que no es 100% seguro. Simple y sencillamente se dice lo que puede ocurrir. Otra de las aplicaciones que tenemos de la probabilidad también está presente en las votaciones, en las elecciones. Y aquí les pongo la última votación que tuvimos en Costa Rica. Ahí está la papeleta. Esa es la papeleta oficial que lanzó el Tribunal Supremo de Elecciones. Por supuesto, no sé si ustedes recuerdan que había un tema de encuestas, que se hablaba de que quién estaba más arriba en las encuestas, quién tenía más el favor del pueblo, etcétera, que cuál era la posibilidad de que quedara uno u otro candidato. Bueno, en realidad la probabilidad como tal puede y permite modelar este tipo de situaciones y poder predecir algo bastante certero, dicho sea de paso. Podríamos con un modelo bastante complicado, de hecho, pronosticar cuál es la tendencia de votación del pueblo costarricense y decir, ok, podría ser que gane tal. Lo que pasa es que esos estudios son muy caros, por eso es que los partidos políticos no los hacen. Y los que tienen el dinero solamente los revelan cuando es a favor de ellos, cuando es en contra de ellos, simple y sencillamente hicieron el estudio, lo pagaron y no dijeron nada. Porque, por ejemplo, a un partido X no le sirve decir, ah, no, es que voy perdiendo y parece que voy a perder las elecciones. No, simple y sencillamente no se tienen que dar por menos. Entonces, esas son aplicaciones, esas son dos de las aplicaciones que vamos a discutir ahora, que son propiamente aplicadas a la probabilidad. Las otras dos aplicaciones reales de la probabilidad que vamos a discutir son en los deportes. Y voy a hablar, y lo puse así porque creo que es tal vez como lo más manejado por todos, que es el Mundial de Fútbol, que es lo que la mayoría de gente en este país, digo la mayoría, no digo todos, yo soy una persona que no es amante del fútbol, pero la mayoría de la gente en este país sí lo es. Entonces es más fácil hablar de un tema que es conocido que hablar de algún deporte que nadie entiende y nadie conozca. Me imagino que muchos de ustedes, los que son fiebres reales del fútbol, han visto este tipo de tablas y saben qué significa ese EFI. Ese EFI es un número que da la posibilidad o el favoritismo que tiene un equipo de pasar o no a la siguiente ronda. Y aquí vienen un montón de cosas que tienen que ver con la probabilidad. Por ejemplo, en este grupo que está aquí, que dice que es Alemania, México, Suecia y Corea del Sur, indica que, y lo podemos ver claramente y no tenemos que tener ninguna formación, indica que este 82,5% que corresponde a Alemania, indica que Alemania es el que tiene más posibilidades de pasar a la siguiente ronda, ¿cierto? Y que después nosotros lo podríamos ver entre los otros dos lugares que tiene que ver con México y Suecia, que están muy parejos. Podría ser que pasara, tiene un poquito más de posibilidades México, pero podría ser que Suecia diera una sorpresa, ¿no? Esa es la interpretación que podríamos dar si hablamos de fútbol como tal. Y al final, pues que obviamente el que se va a quedar pues rezagado sería Corea del Sur, que es el que tiene menos posibilidades de pasar a la siguiente ronda, ¿correcto? Bueno, esa posibilidad, ese numerito, ese índice que está ahí, es un índice que es calculado mediante probabilidad. Es matemática aplicada a los deportes. La probabilidad se aplica a los deportes y este es un ejemplo de cómo se aplica la matemática y la probabilidad específicamente al fútbol, por ejemplo. Podría ser aplicado a cualquier otro deporte.
Pero quise poner este ejemplo porque me parece que es un poquito más de manejo popular lo que tenga que ver con el fútbol, principalmente el Mundial de Fútbol. Y son cosas que ustedes han visto y han escuchado. Eso es algo muy interesante. Otra de las aplicaciones que vamos a tener es sí en la medicina. La medicina es probabilidad aplicada completa y absolutamente. Hay un detalle importante y lo voy a mencionar ahorita, no sé si ustedes lo han visto en algún momento. Cuando ustedes llegan a una cita médica porque tienen, qué sé yo, alguna gripe, ustedes llegan, consultan al médico y el médico lo primero que les dice es, dígame qué síntomas tiene o por qué consulta. La mayoría le dice, bueno, ¿qué tiene? Dígame qué siente. Y usted le dice, mire, doctor, es que a mí me duele la garganta, tengo tos, tengo mocos, me lloran los ojos, qué sé yo. Usted empieza a dar una lista de los síntomas. Resulta, bueno, ahora es muy normal ver a los médicos, una vez que uno les pregunta eso, tomar el celular. No sé si lo han visto. Ellos tienen una aplicación especial que es para los médicos, que se las da, creo que el colegio de médicos, en donde ellos escriben y seleccionan los síntomas que ustedes le están diciendo y le da lo más probable que es que usted tenga. O sea, de estudios anteriores se dijo que aquellas personas que tienen dolor de cabeza, mocos y dolor de garganta tienen gripe, por ejemplo. Entonces ahí mete, le duele la cabeza, tiene mocos, le duele la garganta. Entonces la aplicación le dice que la enfermedad más probable que tenga es gripe. Y no sé si ustedes lo han visto, el médico regularmente le dice, bueno, le voy a mandar esto, en la caja tenemos bien que mal un buen sistema de salud, nos mandan casi siempre acetaminofén y jarabe para la tos, pero tenemos muy buenos medicamentos y un buen sistema de salud, pero el médico regularmente le envía un medicamento, usted le dice, bueno, le revisa la garganta, le hace un examen físico, y ya con eso comprueba lo que la aplicación le está diciendo y basado en los estudios que él tiene, que son probabilidad aplicada, eh, toma una decisión y dice, bueno, no, lo que usted tiene es una gripe tradicional, entonces le va a mandar acetaminofén y un jarabito para que se le quite la tos, pero si a la semana no se siente mejor, vuelva a consultar. ¿Les ha pasado? Me imagino que sí. ¿Por qué es esto? Porque siempre existe una posibilidad de que lo que ellos estén diciendo no funcione, no sea así. No es que el médico sea un bateador, no. Es que el médico se basa en lo que ha pasado anteriormente para predecir lo que va a suceder, lo que puede estar sucediendo con ustedes. Y es básicamente esto. Vean lo que les decía en el ejemplo del fútbol. Ahí dice que Alemania tiene un 82,5% de posibilidad de pasar a los octavos de final, sí, a los octavos de final del Mundial de Rusia. Y pero podría ser que se quedara votado. Yo la verdad no sé cómo quedó ese grupo, lo ignoro, tampoco es que me voy a poner a investigarlo, pero podría ser que se haya quedado votado. Entonces también existe una posibilidad de que ese número, que pese a que es muy alto, que indica que puede pasar, puede ser que pase todo lo contrario. Entonces también pasa esto en la medicina. La medicina, el médico se encarga de decir cuáles son sus síntomas y describirlos, hacerle un examen físico y tomar una decisión respecto a lo que él conoce que puede ser lo que le esté pasando. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes se den una idea básicamente de las aplicaciones de la probabilidad, un poquito del tema del azar como tal, yo hoy no quise eh, tomar la decisión para esta semana de ponernos a trabajar un poco más matemático en la semana porque me imagino que habrá la necesidad de repasar la parte de estadística esta semana. Entonces, simple y sencillamente di algunos de los datos más básicos de la parte de la probabilidad para darnos una idea de a qué es lo que vamos a entrarle
en los días siguientes. Por favor recuerden, háganme el comentario en la plataforma Teams. Los que tienen acceso ya a la plataforma Teams, por favor háganme el comentario, escriban por ahí si vieron la parte de estadística o no, para ver si hago el video para esta semana para el repaso. Si nadie me dice nada, entonces el miércoles voy a subir la segunda parte de probabilidad y seguiremos avanzando. Si por el contrario existe la necesidad de ver parte de la materia de estadística del año pasado, lo voy a hacer con mucho gusto. Entonces, por favor, eso sí, les pido que seamos honestos y hablemos con la verdad. Entonces, por ahora es esto lo que vamos a hacer, chicas y chicos, no vamos a irnos más allá. Sí van a haber algunas preguntas esta semana para que puedan contestarlas y lo veamos como que, o sea, como la parte aplicada, digamos, como la parte básica del tema de probabilidades. No hemos hecho ningún cálculo, ni mucho menos, ni nos hemos metido con ningún problema específico. Simple y sencillamente ha hablado por un gran rato y he discutido algunos temas que son de manejo popular. Entonces, para que lo consideremos. Por favor, espero sí sus comentarios en la plataforma Teams para ver si efectivamente es necesario hacer este video y si no, proseguir con la segunda parte del tema de probabilidades y seguir avanzando. Un saludo, chicas y chicos.